Chalón, maiteipa. Koina, penna na ame, añe pero yema penendibei coste de ara. Ka ye upe, haka hija Torah, tener programa pica diteva, mangmamo lleva primer roe de Emilio Baque Congregación Remanente de Israel Pewa, como coronado muy caiba. Vai sabalo hermano ka hija Torah, peina pende quiere yema, y en el programa Hayahare yema ese edición número 93, bella y que vaina, Efesios capítulo 1, versículo 5 de mañana para de ari que cuera, mamá ya pues acabe entero vete a verme mana, se pollo pues hace añua, rompe arete, mana ya pues yo caña de salud y rompe espalda ahí, na ame sin entero vete a ver mana, peaja ema, rompe espalda, saludo pede mana. Oye, tema más 59598516297 veníamos ahí en contacto, yo de teléfono números allá en que estamos aquí que fuera. Pero la pene mensajito, pene audio, ya por la pene peticiones, pene pregunta, pene por andujo, pene aporte, oye, tema. Ya coina ya de día de ayuno, oración, vigilia, imagina, bebé. Me amo y peruca se me vende yo por mí, hay tres vetas de más y peso venden 10. Oye, este marido que fuera. Y en Facebook, Roy Sergio, abuye, ya jado de seina. Y en YouTube, mate y torá. Oye, tema, Google ve, pesan de ABI, Messenger ve, lo intambo pase, amala ya jare y llega más de seina. Pues, hola tiempo, che. Guatamina, edición número 93 me mañana lo mitad. Llamo 100 potaiteina. 100 días llega mañana pues buena programa. Pues ojo ese. Oye, este madre que fuera aguillentro, este mañana ya pues acabe se apoyar y nave Facebook pues en dudas arucase palabras de apoyo. Oye, este aguillentro este a ver. Ya yo topada y na ya yo topada algunos ni para algunos intago pandemia. Mi mala estaba ya amenazado y están la utajaro yo topas. A las pinas de cuello la uno por uno va con armas no cuello te ya ada después problema ya no jaro y no pues vamos a esperar el momento. Ya ella lo mita ya jado de ser eso Efesios capítulo 1 versículo 5 bella y queda 4 bella y que sí ya explica ina guri ella va la ella cuenga uñandela o imaja o colona sea la santo peamos allá anda hija lo pichara ella me hago ya shua es la santo na sea pues sin pecado y varo esa entre los hombres sí el reto ñande está ahí el apóstol Pablo y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Yahweh, de la presencia de la Shejina, termina por cuanto todos de ir y por cuanto algunos no ese vayan voy a la ya teológicamente la ya explicaban vea por cuanto todos violaron la ley primera de Juan 3:4 pecado por cuanto todos violaron la ley, están destituidos de la gloria de Yahweh y se pecado, por cuanto todos pecaron, ya dio la pecado, violación de la ley, no cumplir la ley, no cumplir el mandamiento, jaupear en ñamumburilla y la ñande ya presencia y Yahweh presencia y iba más, bebé ya gente más, bebé ya lito más, no, se no dice ahí después pero ya pues ya debía poner siempre la pregunta ya ¿cuál sería la única manera de estar apartados de la transgresión de la ley? Esa es la única manera la ponore transgrediete y la ley ponore pecaite eres ya pona esa de que tú eres bueno sea ahí está sin mancha delante de Yahweh. Esa ya lo grave, esa de putita para la de Yehevia por obra, no hay caso. Pero el apóstol Pablo y no por obra para que no se gloria, sino Nicote es siempre la ve y a veces hay otro programa y ya comentaba, a veces hay Yahshua Rubire Nicote ve sacrificio. Veaman de hoy,
La gente ñande na yo putimos ahí porque hemos hecho de cumplir 9 mandamientos y una vez gente yo vete y me mondoro. ¿Habí? De poner un yasho y un vaya puta. Putamos güey. Entonces, a ver, ñande la única manera ya mantener jamás sin mancha delante de Yahweh. Ya obtuvieron perdón de Yahshua, o sea, perdón del Padre por medio del sacrificio de Yahshua HaMashiach. Va a mantener a la santidad, va a mantener a la santidad, solamente con fe, o tenés que ponerle alguna obra, pues la fe sin obra es una fe muerta, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería esa obra que se le tiene que poner a la fe y que tú y mantener la santidad? Cumplir los mandamientos, exactamente. Bebé, de Yerovia, pero donde cumplían los mandamientos. O igual algunos Yerovia cuando cumplirse bien va a beber pechande, ¿no? No. Entonces, usted agina la tema. Oye, tema. Vaigo Efesios capítulo. Vaigo dice. Ya que 1.5 y queda. Esa milla prepara mi bañan de texto 1.5. Muy bien. A ver, imagina. Vaigo se iñande, a ver. Hago peña bollereta y puede ya prepara. A ver, la ñande. Ya comparada con de versículo, entonces vamos a ir a hacer PB, ya está. Oye, tema. Efesios 1:5 colomita. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. A ver, 4 venían ya comentar, Uribe. No. P4 y según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser apartados hijos suyos por medio de Yahshua HaMashiach según el puro afecto de su voluntad. A bebé que ve palabra predestinado bellísima lo mitad. Esa ñandeña nacemos y santo paiteguri. Oye, pillamos cuando ir a la upea y nada. Oye, en esa cabeza, coño, bimbe va. Y eso a mí, bim, Mr. Bim, Biblia Bim, eso a mí. En amor nos predestinó por medio de Yahoshua el Mashiach para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Según la voluntad. El mismo te llegué, no hay por tanta diferencia, peaco punto. Pero ya explicáramos, si no, no tenemos allí lo mismo. Y a ver, ñan de preparar, ñan de apartar. Imbaera, pero siempre oí palabras y por medio, habiéndonos predestinado, hijo, para ser adoptado hijo suyo por medio, predestinado, dice, ñan de preparar magurí. Ñande prepara pa más a guri allá. O sea, Yahshua ñande prepara pa más. O sea, Yahshua o preparado mareita gran guaisa, bueno, pongo areja y bueno, collero viaje y eco será o penado y eco será entonces con a semba era mi tema. Pillaba. Todo es por medio de su hijo, ¿no? Y aparte ñande nunca ñande ya pues ita no recuerda ni metí plan ni metí propósito ni metí proyecto. Entonces ñande prepara ñande aparta su penguana, pero por medio, palabra por medio o pegago anilla útil mira, anilla asai ariti, anilla borrati. O sea, sin este medio no hay predestinación. Va ahí se va. La Naipori no vete en medio, Naipori preparación de antemano para Yahweh. O sea, va esa en de preparata curi la de renacen buguemo, va esa hoy cuata la ita ira inelande va esa en de huerajata imba en la ita ira ine. Va esa la enseña. La Naipori no la ita ira mana o preparata la va esa muy se tan la de santidad. Porque ñande diga tuvimos ñimo que está sin el Mashiach ñande ñime en la era mesiánica. O sea, ñande ita ira en ba ebema. No ñande diga tú igual ita ira en ñande ya pretende estamba ella es imposible. Nadie viene al Padre si no es por mí. Morio va Juan 14:6.
Sea el atape, yo soy el camino, sea el añetete, la verdad, sea el atecobe añetete, la vida. Aba, ven nomás ahí para andar, vendaja, ir a Mosherupi, nadie viene al Padre si no es por mí, ven. Todo es por medio del Hijo. ¿Y cómo nosotros vamos a llegar al Padre? Por medio del Hijo, creyendo y por todo lo que Él hizo por nosotros, todo lo que Yahshua hizo por nosotros. Pues por el año de predestinación, pues por el año de preparación, Gina. Ya nacen bogue, pues Yahshua ya oíma. Hañande ya oípe, ñande sí o sí, ya quiero ya estamos ese, upeare pues ñande ya de antemano ya ima preparado. Porque Yahshua ya oíma. Ñande representamos, Gina, güey. Claro. Pehaña ni representa haishaina be oipo ojabeina o sufrijabe o yekutu jabe yukajabe yihui ojabeina ñande buiña pues ñande ula ya pecado güey anda ya pero ñande veces pues japeshai el padre dija un guareja el padre un bouta un guareja entonces pepe en él ya nosotros estamos representados y pues peña de ni mema hasta mina se ala ñande pecado entero ña misma pues vejina pero nace pepe la yo nace jaweja bajo maldición porque la hija yo pecado güey si no ñan de culpa tremendo teo vaya entonces para la ñan de nea la digo mediador oikiana en acción y que tu hanwa esa ñan de la preparación de salvación del Padre o ya pues antes que ñan de nace hoy para la ya en la predestinación sí Samuel la naiporino la medio o naiporino la mediador entonces va ese está la preparación de la salvación de Catuí entonces por medio del Masías ya nacen bogue ñande ni mema en los planes del Padre para ser salvo pero va otro cañan de operie ñande ya robiana ñande ya decidían ñande ya obedecían para la otro cañan de entonces Yahshua es la medio y que todos más de ella erupiñan de Yahweh de porabo que todos más ya viví la santidad Yahweh penguana una vez que de ya adopta como hijo de Yahweh allá y ya adopta como ñande ya era Iramu Yahweh era Iramu ñande y mema dentro de los planes de la predestinación del Padre de los planes de salvación preparados de antes de la fundación del mundo. Pero, preparar ti salvación antes que o crear el mundo, antes que ñande crear. Pero todo tiene que ser por su Hijo. Entonces, ñande adoptado por medio de Yahshua, ñande ya y que va a plan de predestinación salvífico. ¿Entendemos de qué? Ahora, la pregunta sería, o sea, va el tiempo, va esa rupiña de ella ya adoptar como hijo de Yahweh. Va esa cuña de la, va un guarebi de Jehová, va esa pioña de Jehová, Yahweh, va el momento que cuña de ella ya adoptar. A ver mañana Juan capítulo 1 versículo 12. Juan capítulo 1 versículo 12. Ya camina. Juan 1, 12. Sí, es importante porque si no recuerdo la adopción de hijo de Yahweh Neimé dentro del plan salvífico preparado antes de la fundación del mundo. No. Y la de la según Reina Valera, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Va a decir la de Salvador, va a esa la jeratete. De que lo vi a la jeratete Yahshua. Le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, hijo de Elohim. O sea, hoy me tiene requisito y lo mitad allá, para la hija de más a todo lo que le recibieron y recibir a Yahshua HaMashiach va a irse, eroviana la o predicar pues cumplían a la o predicar pues eroviana la o ya pues ñandera y jujape ñande salvación hay bautizaban a Jera y a los que creen en su nombre, porque la Jera y tu arera oreco y yeje, y tu era Yahweh, era Yahshua. Yahshua dice Yahweh salva, Yahweh es salvación. Entonces, esa vaina va a esa oreco sentido para con ambas. Con ambos ya puedo y la poder de adopción de hijos de Yahweh o hijo de Elohim Yahweh.
sea, ande con ande robiáramos, anden de aceptáramos la Yahshua, de aceptáramos la doctrina, de cumpliramos los mandamientos, de llevar bautizáramos la jera, entonces ella está y ya o sea, claro, ahorita ya se no llega, imagina, pillamos ahí, se no está ahí. O sea, aceptar al Mesías como hijo y enviado del Padre, creyendo en su nombre, es decir, de Erobiana la era Yahshua, que la recoja la ituarera, de Erobiana la doctrina, la doctrina, hombo ituarera, hombo la ituarera, hombo los mandamientos, de obedecer a aceptar. Apande con hoy corazón, Jeremías 31, Isaías, Jeremías 31, 31, 33, nuevo palto. Entonces, y aveñan de la de aceptar, un día de aceptarnos, de llevar bautizamos era vejina. Vejina la temo hoy, creer en él, porque pues querí papá, y la de goya de robiante a Yahshua veja y más salvos, no. Vaya la demonio gorobiante ahí, pero oririja o que llegue y pero doy salvai. Entonces ñande ya por alguna hora ya demostraba ñande ya lo viaja vaya. Ya cumplí el mandamiento. Ya lleva bautizaje era claro que sí. Y ella pues acá ya entender, ya comprender, ya estudiar la Torah, la ley, los mandamientos. Claro, bebe ahí, na pela, hey, sena la ya aceptar oye, tengo eso. La doctrina que él enseñó en el nombre del Padre. También aceptando que el nombre del Padre estaba en su nombre. Juan 17, 11, 12. Juan 17, 11, 12, versión original, más original, versión reina, peor, Biblia bien. Peave sale ese porque peave y claro y te hija lastimosamente Reina Valera homo cañiña de homo cañicenga pero con anga mediante ya topa con texto fuera ya pillar la Reina Valera de diligencia. Homo cañicela el verdadero nombre de nuestro Salvador que es Yahshua. Homo cañicea veí el nombre verdadero de nuestro Padre que es Yahweh. Pero acá porque Reina Valera oyo muy pihuetepe de él éramos eso sí, eso capítulo 3 versículo 14 y 15 hape ihuetepe muy la Yahweh YHWH michimila y letra ahí a Yahweh pues era el año de creador éramos cañuga muy Jehová pero Juan 17, 11 y 12, pues Yahshua me pedir revelación, pero la Reina Valera vende pillamos ahí, ni nunca, porque se acuerda o no moí ni pero en mañana la versión israelita nazarena, la versión que hasta ahora está más acercado al original, hasta ahora. Veríamos otra versión, porque cuando ya pone estudio de los manuscritos de Topaco en la cueva de Qumran. 2000 años de antigüedad, ahora coina mi vegetamba eoina. No sé, está mejora. Pero hasta ahora, peaco Biblia la más confiable. O BIM. A veces, y mañana. Juan capítulo 17, versículo 11, mañana y a peave. Pero la Reina Valera vende topamos ahí, ves, lastimosamente. Y yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Yahshua lo ñea avina, ora un varey tu ave. Juan capítulo 17, veñejino. Y yo me voy contigo, Padre Santo. ¿Me? Va esa viola ela Padre roja ela ya bueno yo va esa joyita mandi pio ñea ave. A ver ya esa que Yahshua está hablando con otro ser que es su padre, que Yahshua no es Yahweh. Y protege con tu nombre a los que me has dado para que sean uno así como nosotros. Protege con tu nombre. Quiere decir que Yahshua, es más el nombre del Padre, apañan de ya topado y ahí. Con Juan capítulo 17, versículo 26, y yo le he dado a conocer tu nombre y seguiré dándoselo a conocer. Guatamina, apañan de Guanajina. Según hay con acaso de la landerera, papá. Juan 17, 26.
pero a seguita a conocer cabello pecuera, a anga vengo por medio del Espíritu, a conocer cañan del verdadero nombre del Padre, Yahweh. Versículo 11, 17, 11, y que ñandemo ajá, ñande protege, jerabe, también es poderoso, ojalá el nombre de Yahweh. Amba eretandemo hay poderoso el nombre de Yahshua. A ver, Juan 17, 12. Mientras he estado con ellos, yo los he protegido con tu nombre que me has dado. Si hay me allá en 10 amo a su becueranderera, pendereme a que se share con derera, andeme ese enderera, eso Eva también se anda y por ahí la reina Valera. De topamos ahí. Otra cosa y te topa. ¿Por qué? Hay que o potandero, ya que la Padre, Hijo, el mismo, el Espíritu Santo, el mismo. A ver, se nos favorecemos a eso de fuera. Ahí veis, a ver, claro, y te, a ver, de ella tendríamos Juan capítulo 17, versículos 11 y 12, primero o nombrarla y tu arera, a ver, 11, 12, y sí, de herera, sea ahí, amo, a su pecuera. Yo los he protegido con tu nombre, allá, que me has dado, y tú a venderme ese landerera, se arreconderera, algunos pues ahora con la ita ira pues me la era Juan Pérez Peralta a la ita ira va esa Juan te allá perdió Pérez Peralta de yinde y tocayo o me ela ita ira pelajera ya yo digo José era la cara ahí a la ita ira José yinde José hijo o me ela ita ira pelajera pero Yahweh le dio también a su hijo su nombre por eso era Yahshua. Yahweh salva. Allá, Aupare el nombre sobre todo nombre. Poderoso la era. Pepilla imagina. Entonces, para pedir la agua ese, si Yandé ya adoptado como hijo de Yahweh, Yandé me vamos ya, el Yandé ya era Yahweh era hija, Yandé ya aceptara el nombre verdadero del hijo. Yandé ya iguana que el verdadero nombre del padre. Yandé ya está, Yandé tú ya no hizo otro Haisha la era. Oye, inventada, pues, te llama ella muy no, la era verdadero, Yahweh, la itaira era Yahshua. A Pepe y mandé que la itaira mismo y que la itua era la ituarera o hija y pupe, ore coja ituarera. Jalandere no la ñande creador era Jehová, la itaira era Jesús. No me vuelve el mismo Jaime. Entonces la ira era orecuana curi Jehová y pero no le cuy quiere decir que anda ahí va el verdadero nombre del padre es Yahweh y el verdadero nombre del hijo es Yahshua entendés jamás y nape Juan 1:12 que debe aceptar su pe aceptar a la jera que cree en su nombre muy bien a la hijo adoptivo entonces ya de ella adoptar como hijo por medio de su hijo Yig, que decir que la ita ira eguri va te veraña de na ñambo pumo no mira. Entonces, ellos planean la ñande nacimiento, la ñande bendicionar, ñande lo putita ñande desde Yahshua en adelante. Para la ñande neana, nos preparó, nos apartó por medio de Yahshua. Nos preparó desde Yahshua en adelante. O sea, desde que o nace Yahshua en adelante, ñandeñi me la planeve. Japepe ya hoputi paiteta las bendiciones espirituales, celestiales, heredas. Upechamos y catu ya entender con versículo 4 a versículo 5, y tu y lento, pero y catu ya redondea pesa. Nos escogió en él ante la fundación del mundo. Ya explicado, se refiere a los que aceptarían la fe en Yahoshua, es decir, en quien él era, y su enseñanza y su sacrificio. De por aboguri, pero de Eroviana, la mapa Yahshua, va epalombo marapa uja va erepa mano, va tiempo pa uyita, va epa uta oyapo, a Pepe sí, Pepe ñandegi quema dentro del plan salvífico del Padre, que sería la predestinación. Pues señalaría entender la predestinación o preparar la salvación y que todos los pecadores oportunidad hoy arrepentidos hoy salvados por medio del Hijo,
Quiere decir que si todo pecaron, es cierto, entonces la oímos y la nace a la santa, oímos y nace a la pecado. No, todos estamos en pecado. Estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados, dijo apóstol Pablo. Delito y pecado, Efesios 2:5 igual. Entonces, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria. De Juan 3:16, de tal manera amó Yahweh Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, quiere decir que oñara fe, oñara arrepentimiento de pecado, oñara abandono de pecado, cumplimiento del mandamiento, la riqueza más dentro de la predestinación o el plan salvífico del Padre por medio de su Hijo Yahshua HaMashiach. Oye, el tema de que el beso Pepe ya aclara, a ver, ya me imagino que ahora ya en el programa. Entonces, y que todos los y que operiema anga y veo y ve mi etaja veñande y nada, a veñande y que ya explica Efesios capítulo 1 versículos 5 y 6 ya explica y na su Oye, tema eso. Sí, porque para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo acepto en el amado. ¿Quién es el amado? Yahshua HaMashiach. Mara, yande apartar, yande preparar para alabanza de su nombre. Claro, eso está yande, yecota ya alabar, ya glorificar, ya santificar, la ya huerera, la anda ya cumplieron los mandamientos. Anda ya llero bien la Yahshua. No hay caso. Entonces, a ver, ya buitata, Efesios capítulo 1, versículo 6, ya buitata, oye, te muere que una nueva yo le pedía para vi. Venimos a coya para el programa los vive. A Evo PM que yo para poco y atende. Roy Emilio va que congregación remanente de Jehová. Ya yo tapada ya y cumbu ve hangman yan de kai. Y cumbu ve hangman ko yan de yara ya we ñe. O ya pues apóstol Pablo Efesios fuera. Yan de programa era vagina. Atorado hermano, fuera ya yo topata boco y etente, bendiciones, shalom, shalom.